la cuestión que vas a recibir en tu ingreso, tienes también que calcular cuánto es lo que tienes que pagar. Y en México hay tablas, porque no exactamente son los mismos impuestos en todos los casos. Depende mucho cuántos propietarios son, porque se diluye el ingreso. Entonces el ingreso, en vez de ser de 100 pesos, si son 10, son 10 cada uno. En la tabla de impuestos de 10 recibes más dinero que en la tabla de 1 de 100, te quitan más impuestos. O sea, podría ser del 22 al 35 en México. Aquí no sé, pero debe de haber una fórmula igual. Porque se imputa un ingreso menor, con lo cual en la tabla tendrás menos. Exacto. Todos estos retornos, ¿estás hablando básicamente del mercado residencial o también de los inmuebles comerciales? Algo curioso de ¿cómo se llama? Aquí cambia mucho. ¿Te molesta el aire? No, quiero más frío, está como... Aquí sí son rentas de locales comerciales, cambian mucho si son rentas de residencial. De 2014 a la fecha, en México no pagaban, la cuestión habitacional no pagaba impuestos. En la actualidad ya paga impuestos una casa habitación. Está exento de impuestos hasta 3,5 millones de pesos en México. Después de 3,5 millones te tasan. La cuestión es que ahorita que pusieron la nueva ley, no determinaron que si a ti te costó y tienes de mostrar que metiste más dinero, no hay manera de notificarlo, de informarlo, y hay que preparar una propiedad en base a una propiedad comercial. En una propiedad comercial que llevo vendiendo 20 y tantos años, las propiedades comerciales, todos los egresos que haces sobre tu propiedad y guardas los recibos, te quitan parte de tu utilidad, porque si la propiedad la vendes en 100 pesos y tuviste en gastos y costo de la propiedad 80 o 90, vas a pagar impuestos sobre 10. En el caso de una propiedad habitacional, tienes una exención de 3,5 millones. Si la propiedad vale 20 millones, vas a pagar impuestos sobre 17. Si tú te pones a ver impuestos sobre 17, vendría a ser el 7,5% tu costo, y lo demás es utilidad. Entonces la cuestión numérica no sale. Entonces hoy día tiene la gente que guardar gastos, guardar información, igual como lo hace en una propiedad comercial, para decir esto me costó y de mi costo voy a pagar la diferencia. Yo no quisiera entrar en un debate fiscal, porque entonces son países distintos, incluso en nuestro país entraríamos en debates. Por eso no hablaba de impuestos aquí. Yo me refería a volver a la pregunta, pero por ejemplo aquí puedes hacer una SOSIMI, entras en una SOSIMI para inversiones más de 2,5 millones y ya cambia toda la fiscalidad, toda. Por lo tanto aquí sería un debate fiscal que no creo que sea el foro. Mi pregunta no era esa, mi pregunta era las rentabilidades esperadas o dadas, que es la pregunta que hemos hecho antes, sobre que ellos desean un 15 y obtienen un 5 al 6, que es muy parecido a lo de aquí. O sea, esperan lo mismo. Se espera lo mismo en los locales comerciales que lo que pueden ser residencial o habitacional. Lo que pasa es que la ley acaba de ser cambiada en México. No la ley, hablo del inversor. Algo curioso, para mí el menos negocio es la cuestión inmobiliaria habitacional, porque una casa habitación es de necesidad y una cuestión comercial es de negocios. Para mi visión, tanto en México como en el mundo, es más negocio algo comercial que algo habitacional. Mis experiencias como asesor inmobiliario, teniendo inmuebles habitacionales, es que cada vez que se te sale el inquilino hay que arreglar la cocina, hay que arreglar la plomería, hay que arreglar las cosas para dejarlo útil para el que sigue. En la cuestión comercial, pues, si no les sirve todo lo que arreglaste, lo tiran y ponen lo que a ellos sí les sirve, y para mi visión es más negocio algo comercial que habitacional, y tu costo de arreglo viene siendo menor en una cuestión comercial que en una cuestión habitacional. Bueno, yo iba a decirte que mi experiencia en Latinoamérica, no sé en México, pero
Panamá, Perú, Chile, es los locales comerciales, en todos los centros comerciales, se entregan en alquiler, cuando se entregan nuevos, sin nada. Aquí eso no se concibe, es decir, tú entras a un local, abres la puerta y está el suelo, es decir, el pavimento, el azulejo, está el techo falso, están las paredes pintadas y como mínimo, ¿no? Allí no, ahí todos lo entregan para que tú elijas el pavimento que quieres, el techo que quieres y lo inviertes y luego cuando lo dejas, lo dejas. Es decir, que así es, por ejemplo, en todo Panamá. Entonces yo te digo, las rentabilidades para locales tienen que ser otras. En este caso es para negocio, con una inversión. En cambio, en un piso que también se entrega sin suelos, en muchos pisos. Por eso quería saber, entender bien si la diferencia del inversor en invertir y esperar ese 5 o 6, aunque desee un 15, es el mismo deseo que el sector comercial. Tú parece que has dicho que será mayor en el sector del negocio. Es mejor, y la cuestión en México, la gente, yo actualmente no trabajo nada de casa habitación. La gente en casa habitación espera tener su negocio sin registrarlo, sin pagar impuestos, o sea, lo renta y no registra el contrato, no hace las cosas y no maneja las cosas pagando impuestos. Yo ya no trabajo casa habitación y ese tipo de gente, pues si se puede ahorrar tu comisión es más fácil que no te la pague para ahorrártela. Entonces en la actualidad hago menos negocios y me va mejor porque no trabajo casa habitación, y el 80-90% de la gente que tiene habitacional no paga los impuestos porque no registra su propiedad, no demuestra que la tiene rentada. Entonces la rentabilidad al no pagar los impuestos Este gasto, no, porque no es ni siquiera deducible de impuestos. Entonces, como no es deducible de impuestos, la gente lo manipula diferente, y un retorno habitacional al no tener pago de impuestos, pues también baja la cuestión del retorno porque van a recibir casi lo mismo. Entonces se manejan con el 6, el 7, el 5% de retorno, pero sería casi lo mismo que manejarlo comercial. La ventaja con comercial es que lo registras, pagas impuestos, y en vez de recibir los 12% que se supone que están, después de gastos e impuestos recibes el 5%, y es lo más o menos lo que vas a recibir en una casa habitación. Actualmente está regulando el gobierno todo eso, que al ratito hasta la casa de habitación van a hacerlo, tasarlo con impuestos. Entonces va a cambiar el panorama de México, ¿no? Que están en ese proceso porque le han metido impuestos a todo. Y aquí me imagino que los impuestos de un piso de renta de un departamento ya existen, ¿no? Ya hay impuestos. Pero a raíz de la crisis hay muchas fórmulas distintas. La SOCIMI depende. Tú no distingue entre un inmueble comercial o un residencial. Si estás dentro de una sociedad, es una sociedad pensada para la inversión inmobiliaria con unas ventajas, obligaciones y derechos y obligaciones, pero por ejemplo casi no pagas impuestos de sociedades. Pero tiene un requisito de inversión. Claro, tiene un requisito de inversión y por eso se hace ahora, ¿no? Porque si tiene que haber inversión, se tiene que promocionar la inversión en el momento después de la crisis. Ahora bien, a tu pregunta, en el tema de residencial está muy controlado porque los alquileres tributan, están controlados, o sea, quedan registrados todos. Y luego, evidentemente, todo el tema de transacción a nivel privado no existe, o sea, nosotros no tenemos, todo es público, todos los movimientos están registrados mediante cheques, es decir, está todo aquí está. El B, que llamamos aquí, el B, o dinero negro, cada vez es más reducido. Sí, en esas transacciones, ¿no? En México también, han quitado la cuestión de lavado de dinero. Ahora es el tema de México y me imagino del mundo entero, que el lavado de dinero no son drogas, era todo el dinero que no pagaba impuestos, porque de drogas yo creo que es menos del 10%, de gente que no pagaba impuestos era el 90%, y actualmente con esta regulación están haciendo que todos paguen, y entonces
Yo considero que es bueno que se paguen los impuestos, y si todos pagáramos impuestos como debería de ser, habría una equidad en la cuestión de los valores, porque los que no pagaban, o sea, ganaban más o podían dar más barato las cosas. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. Sí, yo, una de las cosas que creo que podría la pena debatir un poco es ¿qué dirías a un inversor español? ¿Qué ventajas le dirías, qué le dirías para que estuviera suficientemente atraído para invertir en esos momentos su dinero en México? Hay mucha inversión española en México, especialmente en hotelería, que yo me he especializado a vender terrenos hoteleros y terrenos para desarrollos habitacionales y desarrollos comerciales, y están invirtiendo en México. La ventaja más importante de México es que nuestro vecino principal es Estados Unidos. Y a Estados Unidos, a pesar de todo lo que se oye de los rollos en México, pues no va a dejar que su vecino sea alguien no deseable. Entonces nos manipulan, nos cuidan, y realmente le conviene a Estados Unidos que México esté bien, porque la frontera es 1 con 1, y si actualmente se brincan millones de mexicanos, imagínense cómo sería si cambiaría el país. Todos se brincarían para allá y tendrían un problema. Entonces no les conviene que estemos bien. Pero como, al margen que haya muchos problemas que vayan, como ventaja concreta de que no sean circunstanciales esos viajes ahí, ¿hay alguna ventaja que ignoramos, alguna ventaja determinada quizá en este momento para invertir en México y no hacerlo en otro lugar? Yo conozco por la FIAPSI muchísimos países de inversión, y he logrado tener participación en referrals en diferentes países y diferentes formas. México tiene una legislación muy interesante que, pues, como pueden ver, el billonario más grande del mundo está en México. Carlos Slim. Ahora la mitad en España. ¿Mandé? Y maneja México porque México tiene un panorama fiscal muy interesante. O sea, los grandes inversionistas, los grandes capitales, si se manipulan bien, casi no pagan impuestos. Como lo que estaba mencionando aquí de esto, si hacen una planeación fiscal, que es lo que yo trato siempre de estructurar para una venta. Si tú vendes una propiedad, tienes una utilidad, pues tienes un panorama fiscal que tienes que pagar un montón de impuestos, pero si lo planeas a principios de año y reinviertes el dinero que obtuviste, entonces prácticamente vas a pagar legalmente muy poco, casi nada. Y ese es un panorama interesante de la cuestión fiscal, que si la sabes manipular, tu costo fiscal puede ser muy bajo y tu reinversión es muy interesante. Y México, con las crisis desde el 2008 que hemos vivido, las propiedades no han llegado a sus topes que deberían de estar, porque México es una ciudad cosmopolita que realmente se puede equiparar con Tokio, con Nueva York, con las grandes urbes, porque México, la ciudad, hay todo. Y sí se oye cuestiones de agresión y de crisis, pero ¿qué es lo que se oye de cualquier país? Se oye lo que es noticia. Lo más molesto y más grandioso es lo que vende. Entonces la cuestión es de que ¿qué vas a oír fuera de México? Un desastre, una cosa que no puedes caminar en las calles, que no esto, yo ando en bicicleta, camino en las calles, todos mis conocidos y mis amigos vivimos ahí. En México, en la urbe de la ciudad, somos más de 25 millones de habitantes y hablan malas noticias que se oye de crisis. Hay ciertas ciudades que sí está más agresivo, pero yo creo que aquí igual hay lugares donde asaltan más, hay lugares... Se percibe mucho, por las noticias que tú dices, se percibe inseguridad.
La cuestión de inseguridad, si te escarbas las noticias mundiales, pues Nueva York, oyes de que te asaltan y te esto y te el otro. A mí me han asaltado en Nueva York, me han asaltado en Miami, me han asaltado en California, me han asaltado en México, en Francia. O sea, el mundo entero es peligroso. Si tú no te cuidas, si no tienes cuidado, es peligroso en cualquier lado. La cuestión está de que hay partes más agresivas de México y del mundo, totalmente, pero la realidad es que los 110 millones de habitantes